9 de la mañana con 5 minutos, comenzamos cara a cara. Les recuerdo que si están interesados en asistir a las conferencias por el 5º aniversario de Zona 3 Noticias, pueden venir aquí a la estación en Mariano Otero y recibir alguno de los boletos que están aquí para escuchar a Pablo Latapilla, Sergio Oliveira, hablando de fútbol, de automóviles. Es decir, aquí nos pueden acudir. La cita será el próximo 8 de julio a las 4 de la tarde, por si usted quiere o está interesado en escuchar estas conferencias. Y sin perder más tiempo, José Palacios, secretario de Desarrollo Económico, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Enrique, y un saludo a tu gentil auditorio que nos escucha esta mañana. Les recuerdo la forma de contacto antes de comenzar la entrevista: los teléfonos 3122-4200, 3122-4266. Nos pueden mandar también un mensaje de WhatsApp al 3318807641. Secretario, ¿por qué no comenzamos, antes de entrarle, hay muchísimos temas de la Secretaría, comenzamos con este asunto de los indicadores? Las últimas semanas he escuchado a usted hacer muchas declaraciones en relación a este tema, primero en relación a las exportaciones, la creación de empleos, y creo que la pregunta que se hace el ciudadano es: ¿por qué, si los indicadores macroeconómicos están tan saludables, por qué en mi bolsillo no lo siento? ¿Qué está sucediendo o por qué hay ese desfase entre lo que dicen los indicadores y lo que está viviendo la ciudadanía en general? Mira, yo creo que es algo bien importante y nos debe dar la reflexión de que debemos de seguir apretando el paso. Desde 1998, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social empieza a dar cifras de los empleos generados en cada uno de los estados, Jalisco no había logrado en estos últimos años las cifras históricas con las que en esta administración del gobernador Aristóteles Sandoval han venido siendo rotas cada uno de estos años. Sí. Tenemos la de 2015 con 66,092 empleos, la de 2014 66,092, 71,915 en el 2015 y al último de mayo de este 2016 ya vamos en 35,981. Bueno, el Estado ocupa 80,000 empleos pues desde 1998 de generación anual. Cada año 80,000 empleos. O sea, hemos ido tratando de resolver el rezago histórico que traemos. Todavía nos falta. Entonces sí es algo que definitivamente pues tendremos que seguir trabajando más para que en todos los ciudadanos del estado de Jalisco se sienta reflejado en su bolsillo la economía. Ahí vamos, pero sí hay mucho todavía por hacer. Ahora, secretario, estos empleos, decía 34,000 empleos en el primer trimestre del año. Son 35,981 empleos al último de mayo del 2016. Es decir, en los primeros 5 meses del año. En los primeros 5 meses del año. Estamos hablando de una generación promedio de 7,000 empleos. Es correcto. Mensuales, es decir, estaríamos hablando de poco más de 80,000, 84,000 empleos al final del año. Y sin embargo, los empleos que se generan, secretario, parecen empleos, y esto lo dice la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, empleos precarios, empleos con baja seguridad social, empleos con salarios de 3 salarios mínimos o menos. Es decir, ¿por qué no están creando empleos de calidad? Bueno, hay que dividirla en dos partes. Una es la economía informal, ¿sí?, que también el estado de Jalisco ha venido tratando de fomentar el que se formalice para que toda la gente que trabaja tenga su seguridad social, y pues la gente que está en la economía informal, que también recibe un ingreso, pues no tiene nada de la seguridad social. Claro. Entonces, y estamos hablando prácticamente del 50% de la economía. Son empleos formales registrados ante el IMSS, estoy de acuerdo. Son empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. También ahí tenemos que seguir trabajando para que más personas participen en la economía formal y tengan todos los servicios como su seguro social, el tema de los créditos de Infonavit, claro, todo lo que es la seguridad pensiones social. Pero finalmente sí se ha venido combatiendo la informalidad. Hay un trabajo que se hace muy arduo con la Secretaría del Trabajo. Trabajamos muy coordinados con la Secretaría del Trabajo en el tema de combatir la informalidad, para que más jaliscienses puedan tener todos los beneficios sociales. Pero sí, sí hay una tarea que hay que seguir reforzando.
Definitivamente los indicadores que traemos, como comenté hace un momento, son históricos, pero todavía falta mucho por hacer. Claro. Ahora, ayer platicaba aquí en esta misma mesa con José Medina Mora, con el presidente de Coparmex, y nos decía que una explicación a los bajos salarios tenía que ver con el tipo de mano de obra y la calidad de la mano de obra de Jalisco. ¿Cuál sería su explicación? ¿Por qué no se están generando empleos que realmente se pague lo necesario para poder tener una vida digna? Bueno, hay que hacer la diferenciación. El estado de Jalisco tenemos mucha mano de obra no calificada. De acuerdo. Esta mano de obra no calificada pues es la que menos percibe. A nosotros nos interesa mucho también que esta mano de obra no calificada tenga una fuente de trabajo, y seguramente con los meses o con los años va a ser mano de obra calificada y va a poder tener un ingreso mejor. Nosotros las tenemos divididas en la mano de obra no calificada, la mano de obra calificada y la mente de obra. Okay. Esto también llama la atención porque a nivel mundial, donde se están viniendo muchos centros de investigación y desarrollo, es al estado de Jalisco. Uno de los últimos que acaba de abrir sus puertas aquí en zona metropolitana de Guadalajara es AstraZeneca. Es un laboratorio inglés de los más importantes en el mundo, y ellos hicieron una investigación donde deberían de establecerse en diferentes partes del mundo donde tuvieran el capital humano para justamente tener sus centros de innovación y desarrollo. Son 4 países donde van a estar. En el primero fue India, donde ya tienen 2 años con su centro de investigación y desarrollo. El segundo es aquí en México, en el estado de Jalisco, que tiene aproximadamente poquito más de un mes que abrió sus puertas. El tercero va a estar en China y el cuarto va a estar en Polonia. Y esto se repite en muchas otras empresas. Oracle, que también tiene su centro de investigación y desarrollo en San José, California, tiene otro en China, y el tercero está aquí también en zona metropolitana de Guadalajara. Otro más que ya tiene tiempo trabajando y que ha tenido un desarrollo muy importante es Intel, sí, que tiene su centro de investigación y desarrollo también en San José, California, tiene aquí en zona metropolitana de Guadalajara. Hemos estado muy cercanos a Jesús Palomino, sí, el director aquí en Guadalajara, y una de las cosas que estamos viendo con ellos es cómo acelerar el crecimiento, porque siguen teniendo mayor demanda de lo que están generando aquí para sus clientes en el mundo, y seguramente va a crecer en corto tiempo. Asimismo, otro muy importante que se acaba de venir y se acaba de establecer es Amdocs. Como marca Amdocs no nos dice nada. No mucho, sí. Pero Amdocs, ¿quién es? Es la empresa número 1 a nivel mundial, que es el que le da soporte, por ejemplo, a AT&T, a Telcel, a Telefónica, a Claro en Sudamérica, a Bell en Canadá, a todas las telefónicas del mundo es la que le da soporte. Y solo tiene 3 centros similares al que tienen aquí en Guadalajara. Uno es en Israel, en Tel Aviv, otro se repite en California, y el otro es aquí en el estado de Jalisco. Entonces, esa sí, mente de obra, claro, son ingenieros muy calificados. Y muy bien pagados. Muy bien pagados. Entonces, por encima del promedio. Sí, por encima del promedio. Ahora, por ejemplo, a mí el caso de Querétaro se me hace paradigmático, porque si te metes a ver las cifras de salarios, secretario, te das cuenta que han crecido, pues en los últimos 6, 7 años han crecido pues prácticamente 32% en términos reales, ¿no? Por encima de la inflación. ¿Qué hizo Querétaro que no estamos haciendo nosotros para revalorizar los salarios? Bueno, vamos empezando por el tamaño de población. Eso le facilita. Le facilita, ¿no? Por ejemplo, un punto de crecimiento, el que traigo aquí en la mente, un punto de crecimiento de Jalisco, prácticamente corresponde a 8 puntos de crecimiento de Aguascalientes. Okay. Entonces, la parte importante es que, pues con una población mayor, el estado de Jalisco tiene una población de alrededor de 7,5 millones de habitantes, pues comparativamente con la de Querétaro, pues al momento de que hay justamente más demanda de trabajadores, pues suben los salarios, que de alguna manera está pasando también en el estado, pero como comentaba hace un momento, todavía nos falta mucho por hacer, hay que seguir
hay que seguir trabajando y fortaleciendo, porque además hay que decirlo, el estado de Jalisco es el que tiene las mejores ventajas competitivas del país. Somos el único estado que tiene 19 sectores exportadores. Eso no se repite. Somos líderes en la atracción de inversión extranjera nueva a nivel nacional. Entonces esto que se ha venido haciendo en estos 3 años, seguramente con el cierre de la administración del gobernador Aristóteles Sandoval, eso que comentabas en un principio se va a ver reflejado más en el bolsillo de las personas, que es lo que debe de pasar. Vamos al corte, estamos dialogando esta mañana con el secretario de Desarrollo Económico, José Palacios Jiménez. Les recuerdo los números de contacto, 3122-4200, 3122-4266, los teléfonos y el WhatsApp, 3318-807641. 9:20 a.m. Seguimos en Cara a Cara con José Palacios, él es secretario de Desarrollo Económico. Secretario, el lunes se inauguró aquí en Zapopan la cumbre bilateral Alemania-México y bueno, se hablaron de muchas cifras, de muchos proyectos de inversión. ¿Qué efectos podemos tener a corto plazo en materia de inversión? Y también, ¿cuántos empleos se cree que se pueden crear a través de esta relación con Alemania en materia de la cumbre, digamos? Bueno, la relación con Alemania se ha venido estrechando fuertemente. El gobernador Aristóteles Sandoval el año pasado, justamente en este mismo evento que se hizo en Múnich, los días 16 y 17 de julio, estuvo presente. Sí. ¿Con cuál objetivo? Obviamente de promocionar al estado de Jalisco, pero también con el objetivo de traerse este importante evento al estado de Jalisco. Y lo logramos. El gobernador se metió a fondo, se vino el Business Summit aquí a Guadalajara, vinieron alrededor de 15 empresas alemanas, pero además hubo una participación muy intensa de alrededor de 200 empresarios de diferentes partes de México. Hay un dato importante, el año pasado Alemania invirtió en Jalisco aproximadamente $270 millones. Al primer trimestre del 2016 ya Alemania ha invertido en Jalisco $220 millones. O sea que casi estamos alcanzando la cifra que invirtieron durante todo el año pasado. ¿Quién es el primer socio europeo? ¿Es España? El primer socio en inversión. En inversiones en Jalisco. En inversión europeo. Europeo está justamente ahorita Bélgica. ¿Bélgica? Y Alemania. Ah, mira. ¿Bélgica sí. ¿En qué sector? Lo que pasa es que Bélgica, hay muchas empresas que tienen su base en Bélgica y Países Bajos, y a través de ahí viene la inversión. Okay. Por eso, seguramente algunas... Sí, no hubiera pensado que era España, ¿no? La relación económica más fuerte. No. Estados Unidos sigue siendo, por supuesto, claro, el número 1, pero los indicadores de este año, el primer país inversor en Jalisco es Israel. Por esa inversión. Por primera vez. Esto también llama la atención. Primero está Israel, segundo lugar está Japón y tercer lugar Estados Unidos. Claro. Entonces, después sí, ya las naciones europeas, ¿no? Sí, seguramente esto seguirá también moviéndose, porque una de las estrategias del gobernador Aristóteles Sandoval es que promocionemos a Jalisco en más países, ¿no? Sin descuidar las inversiones de los que ya han creído en el estado de Jalisco. Por ejemplo, todos los que están del Silicon Valley se les cuida de una manera muy importante. Sí. Se está trabajando también en que vengan nuevas inversiones de empresas que están en el Silicon Valley. Pero bueno, pues todo esto, y volviendo a lo de Alemania, pues fueron 2 días muy intensos. Tuvimos un panel donde participó el secretario de Desarrollo Económico de Guanajuato, estuvo también el de Aguascalientes y el subsecretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí, porque una de las cosas importantes a destacar es que en el corredor automotriz, en el corredor del Bajío, pues Jalisco no estaba presente. Sí. Y a raíz del Parque Colinas de Lagos, pues ha habido un trabajo muy fuerte en esa zona, que además fortalece el corredor automotriz, fortalece a México. Los estados competimos, pero finalmente hay un fortalecimiento, porque
Pues esto es bastante claro y volviendo al tema del empleo. Hay gente de nuestro estado que sale a trabajar a Aguascalientes, por ejemplo, a Nissan, de La Chona, de Teocaltiche, de esas poblaciones cercanas a Aguascalientes, están yendo a trabajar a Aguascalientes. Igualmente de Aguascalientes hay gente que viene a trabajar a Jalisco. ¿Y por qué las automotrices se instalan en este corredor? ¿Por qué no en Jalisco? ¿Allá les dan el terreno, beneficios fiscales o cuál es la diferencia? Aquí tenemos una que tiene 28 años instalada en el estado de Jalisco, que es Honda. Sí. Y las otras que están, prácticamente la mayor parte están en el estado de Guanajuato. Bueno, el estado de Guanajuato y ahora San Luis Potosí, porque San Luis Potosí tiene BMW, tiene General Motors y la nueva planta de Ford. Okay. Bueno, hay algo interesante que hay que comentar y uno de los temas torales que se tocaron justamente en el panel donde estuvimos los secretarios de Desarrollo Económico es el tema ferroviario. En el estado de Jalisco solo tenemos Ferromex. En esos estados tienen Ferromex y Kansas City. Están mejor conectados. Esa parte, finalmente las armadoras a la hora de que mandan los vehículos a los Estados Unidos, es mucho más económico subir en una sola concesionaria ferroviaria, dependiendo a dónde va de Estados Unidos, es por Kansas o por Ferromex. De acuerdo. Y algo pendiente y creo que importante es que pues habrá que lograr que las vías férreas de este país puedan ser usados por los dos concesionarios y más, ¿no? Sí, que haya competencia en el sector. Competencia. Finalmente eso siempre fortalece, no debilita, es al contrario. Claro. Secretario, nos queda poco tiempo, pero me gustaría pasar al tema que ha generado mucha polémica en los últimos días, particularmente con el gobernador del estado, que tiene que ver con los viajes. ¿Cómo los ciudadanos podemos evaluar si realmente se logran los objetivos? Usted salió del 31 de mayo al 15 de junio, ¿no? Si recuerdo bien la fecha, secretario. Es correcto. ¿Cómo sabemos si en realidad logran los objetivos que se plantean? ¿Cómo se hace este proceso de rendición de cuentas y si lo existe? Bueno, hay que patentizar que el crecimiento de las inversiones en el estado de Jalisco también viene siendo histórico. Sí. Entonces, justamente las inversiones y siendo líderes en inversiones nuevas, prácticamente va muy de la mano con la generación del empleo. Traemos alrededor de 6,000 millones de dólares en los 3 años del gobernador Aristóteles Sandoval. Sí. Si sacamos por porcentaje la inversión que se ha hecho en los viajes, estamos hablando del 0.002% de lo que se jala como inversión. De lo que se ha jalado de inversión. Entonces, realmente es nada. Hace ruido los viajes, sí hacen ruido, pero yo lo digo con toda sinceridad. Alguien que sale a trabajar es el gobernador del estado de Jalisco. El gobernador del estado de Jalisco, cuando sale, tiene una agenda verdaderamente pesada. También de la misma manera nos pide, cuando nos autoriza el viaje, que llevemos una agenda muy precisa y que se atiendan las citas que se tienen que atender. Por ejemplo, en este último viaje, aparentemente son 15 días. Sí. No, fueron 10 días de trabajo. Fueron 5 y 5, ¿no? 5 por los viajes. Por los viajes, por los traslados y los fines de semana donde no puedes ver a nadie. En 10 días logramos ver 31 empresas. Okay. 31 empresas en 4 países. O sea, nomás calcúlale los tiempos y cómo te tienes que estar moviendo. 3 seminarios verdaderamente intensos, donde incluso empresas que nosotros no teníamos en el mapa de que las íbamos a poder ver, en los seminarios tuvieron interés y seguramente van a venir al estado de Jalisco. De las 31 empresas que vimos, 12 ya dijeron que vienen a Jalisco. ¿A qué? Analizar si se quedan. De esas 12, 8 van a estar llegando. Bueno, una ya llegó. Una hoy, este día, la estamos atendiendo. ¿Qué es? Del sector automotriz. Del sector automotriz. Sí. Se vino al Business Summit y de una vez... ¿Qué empresa es? Es una empresa del sector automotriz. Los nombres siempre los guardamos porque
nos piden ellos confidencialidad, Ok. están analizando otros estados, Por supuesto. o sea, no nomás... Pero al menos ya contemplan a Jalisco, ¿no? Ya contemplan a Jalisco, hoy hay una agenda muy precisa, desde muy temprano los están llevando a Lagos de Moreno, van a analizar la posibilidad de que se establezcan en Lagos de Moreno. Claro. Entonces, realmente la parte de la inversión en los viajes es realmente mínima en comparación a los resultados de la inversión y el liderazgo que ya trae el Estado de Jalisco en inversión nueva. Algunas preguntas que le hace el auditorio, secretario, por si la podemos ir respondiendo. Javier Ramírez dice, secretario, usted que habla de empleos formales, ¿por qué hace 2 años y hasta la fecha se le están otorgando contratos de 1 y 2 meses a policías municipales de Guadalajara y Zapopan? ¿Esto es realmente empleo formal? ¿Por qué no se defiende al trabajador y al empleo en contra de estas grandes compañías que trabajan bajo el sistema de outsourcing y tratan a los empleados como basura? No sé si tengan algún comentario del caso de los empleos públicos o de... No, desconozco el tema, no podría... Y de los outsourcing, más bien a quien le tocaría es a la Secretaría del Trabajo directamente, ¿no? Es correcto. Patricia Pulido dice, buen día, tengo entendido que la Honda no volvió a invertir en Jalisco, sino que se fue a Guanajuato con su ampliación. ¿Por qué la dejaron ir? Saludos. Pues yo creo que sería una pregunta muy buena para las administraciones anteriores. A nosotros no nos tocó. Fue previo al 2013. Nos dicen también, cada día vemos más común personas de la India que llegan para empresas de tecnología. ¿No tenemos jaliscienses con la preparación para cubrir estas plazas? ¿Qué le aportan a nuestro estado? Dice Fernando. Justamente le aportan el conocimiento. Hay que recordar que todas las inversiones que se hacen en México y las que se hacen en Jalisco, la proporcionalidad es de 90 mexicanos por 10 extranjeros. Esa proporcionalidad siempre se respeta y se guarda, pero algo importante que es de la gente que traen las empresas es su mejor gente y a esa gente hay que aprenderle. Y hay empresas que a través de los años pues prácticamente regresan a su país de origen y ya son puros mexicanos las que la están manejando. Pero sí hay un déficit, ¿no? Digamos, de capital humano que salga de las universidades para cubrir algunos puestos, ¿no? Bueno, en eso se está trabajando fuertemente y aprovecho la pregunta. Es importantísimo, y lo digo con todas las letras, que nuestros jóvenes y desde la primaria los niños vayan viendo que hacia donde se deben de ir es a las ingenierías. Ya no estudien Derecho, jóvenes. Exacto. O sea, el tema de ahí, bueno, hasta médicos. Hasta médicos, bueno, es que salen, pero abogados salen por todos lados. Sí, ¿no? bueno, algo que no pasaba en este país es que los médicos siempre tenían trabajo. Totalmente. Ahora ya no. Y ahora ya no. Entonces, ahí también el gobierno tiene un papel, ¿no? Informar. Claro. Decir, miren, tienen más posibilidades de encontrar empleo en estos sectores, ¿no? Incluso más retribución económica. Claro. O sea, toda la parte de las ingenierías, bueno, hay un dato fuerte que voy a dar. Ahorita los técnicos, los que salen de los institutos tecnológicos, les está yendo mejor que a muchos de licenciatura. Sí. ¿Por qué? Porque están justamente en el camino correcto, en la parte de lo que están demandando las empresas. Entonces, sí es importante las ingenierías y otra cosa muy importante, hablar inglés. Sí. Y si se puede ser políglota, mejor. Y en la Universidad de Guadalajara tiene un papel fundamental, ¿no? Así es, y ya está trabajando en eso, que ha sido un convenio que se generó entre el gobernador Aristóteles Sandoval y el rector de la universidad. Así es. Terminación 1989 nos dice, buen día, señor Enrique, lo saludo con gusto y lo felicito por estos programas de radio. La pregunta del secretario es, ¿quién supervisa si reúnen los requisitos de operación de las empresas, el salario que se pagan según el trabajo que se realizan, las prestaciones y que no burlen con maniobras administrativas y esquiven dar esas prestaciones de ley? El empleado no puede o no sabe cómo denunciar en el anonimato al patrón que no da prestaciones básicas y de ley y no tener problemas con él mismo. Bueno, el mensaje es mucho más largo, pero bueno, es más o menos... La parte de las denuncias, cuando hay ese tipo de cosas hay que hacerla. Pues yo creo que es importante denunciar si hay alguna cosa que esté mal de parte de la empresa. En el caso de los inversionistas que nosotros apoyamos, tanto nacionales como extranjeros, hay una medición exacta y correcta, incluso parte del tema que manejamos desde la Secretaría es la vigilancia de la generación de empleos
con lo que nos presentan ellos con el pago ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos dice Carlos González, un tema que ya discutimos al inicio de este programa, ¿por qué los sueldos son tan bajos en las empresas? No sé si quisiera agregar algo, secretario, en relación a por qué se percibe que los sueldos son tan bajos. Mira, lo vuelvo a comentar, la mano de obra calificada es la que menos gana. Entonces, ¿qué parte en qué tenemos que trabajar? En mayor capacitación a nuestra gente para que tenga un mejor salario. 7249, hola, buenos días. Por favor, de preguntarle al secretario de Desarrollo Económico qué futuro hay para Jalisco en cuanto a la inversión farmacéutica y a la investigación médica. Muchas gracias. Pues justamente hablábamos de AstraZeneca. AstraZeneca, que es uno de los laboratorios más importantes del mundo, pues ya tiene aquí su centro de investigación y desarrollo. Pero hay que recordar que tenemos PISA, que es de un empresario jalisciense, ¿sí? Es la empresa más importante farmacéutica en América Latina y además, volviendo hace un momento tocamos el tema de los hindús, PISA tiene un convenio con Biocom de la India. Sí. Entonces ahí, ya la economía es global, ¿no? Totalmente. Entonces, todo este tipo de cosas, y bueno, uno lo ve incluso pues en la población. Claro. Si caminamos por el mundo, cada vez la gente... pues en el color de piel ya casi todos somos iguales. Claro. Y antes veíamos más güeros, más blancos, ¿no? De acuerdo, el mestizaje ya es parte de la globalización. José Manuel nos dice, soy originario del DF, hace 15 años vine a dar consultoría en tecnología a falta de personal local con la experiencia requerida. Se me hizo la oferta de quedarme a vivir en esta hermosa ciudad. Ahora, aquí puedo decir que tristemente la situación no ha cambiado. Seguimos importando especialistas de otros estados. A 15 años de mi llegada, algo no estamos haciendo bien. Gracias por el mensaje. Claudia dice, estoy de acuerdo en combatir la informalidad, pero el seguro social es pésimo. No se va el dineral que se paga al IMSS, te tratan como si estuvieran haciendo el favor, te tardan el tiempo del mundo los estudios, se tardan meses y no hay suficiente medicamento. Bueno, muchas gracias, Claudia, por tu comentario. También en relación a los empleos, no respondió la pregunta de la generación de mejores empleos. Bueno, nos dice Héctor, si le respondió el secretario en el tema de por qué hay tan bajos salarios, dice que tiene que ver con la preparación, ¿no? En general, tiene mucho que ver la preparación. Es importante capacitarnos más y obviamente entre más capaces seamos vamos a tener mejores salarios. Secretario, nos queda un minuto para despedir. A partir de mañana hay una votación histórica que tiene que ver con si el Reino Unido se queda o no en la Unión Europea y se habla que puede tener un efecto global su salida. ¿Cómo puede impactar eso a la situación macroeconómica de Jalisco en particular? Bueno, si recordemos donde todavía sigue usándose su moneda, la libra. La libra es justamente claro. en el Reino Unido. De alguna manera ha jugado un poquito fuera de la Comunidad Económica Europea. Yo creo que los efectos para el Estado de Jalisco y para México no van a ser... ¿No se puede ir el dólar para arriba? El dólar a lo mejor sí un rebotito de un peso, 80 centavos. Va a tener algún rebotito. Eso ayuda en las exportaciones, sí, pero hay que fortalecer el mercado interno. Secretario, gracias. Gracias, Enrique, buen día. Nosotros vamos al corte y seguimos en Cara a Cara. 9 de la mañana con 42 minutos, diputado federal de Movimiento Ciudadano Víctor Sánchez. Buenos días, gracias por estar aquí. Al contrario, es un gusto, Enrique, me da mucho gusto saludar a ti y a tu auditorio. Gracias, Víctor, por acompañarnos. Y bueno, Víctor, hay muchos debates que tienen que ver con la Cámara de Diputados, con lo que ha sucedido en el Congreso en las últimas semanas, pero me gustaría empezar por un tema que no se ha publicitado tanto, que tiene que ver también con el Sistema Nacional Anticorrupción y con las 7 leyes que se aprobaron y que impacta directamente en Jalisco, que es este asunto de la transformación de los actuales TAEs, tribunales administrativos del estado de Jalisco, se van a transformar en tribunales de justicia administrativa. Y digamos, ahí no parecería que hay algo raro. Donde sí parecería es cuando dices, bueno, ¿a poco estos magistrados del TAE se van a encargar de perseguir la corrupción? Sobre todo porque tienen muchísimas sospechas de haber participado en casos de corrupción, ¿no? Sí, yo creo, Enrique, que el problema también es el diseño institucional, desafortunadamente, de los tribunales constitucionales, podemos llamarlo así en nuestro país, en donde interviene desafortunadamente el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados, que al final, por mala fortuna, se ha convertido en un vil reparto de cuotas. Así lo señalamos en la tribuna. Y además, bueno, en la práctica, si fuera nada más un reparto de cuotas como quiera, pero el problema es que el nivel de personajes que han llegado al Tribunal Administrativo, hablando del Estado, pues ha dejado mucho que desear. Evidentemente lo que tú dices no es algo que estemos diciendo a la ligereza, sino hay
pruebas sustentadas de casos de construcciones irregulares, desde gasolineras, etcétera, donde se ha quedado muy claro el tema de corrupción de los magistrados. Entonces, sé que hay voces desde el Congreso donde están buscando que se cambie todo los magistrados que actualmente están. Eso abriría un poco la puerta a que tengamos magistrados pues con de credibilidad, otro perfil con y prestigio, ¿no? Tengamos esperanza de que esto cambie, porque la realidad es que efectivamente se ha diseñado para que ellos sean quienes sancionen la corrupción. ¿Quién va a perseguir la corrupción? También otro problema de diseño institucional. A nivel federal, quienes van a investigar y perseguir la corrupción, fundamentalmente el fiscal anticorrupción. Ahí nosotros decimos que la reforma constitucional estuvo mal hecha. La reforma constitucional debió haber hecho como una Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, un organismo constitucional pero autónomo completamente, pero no supeditado a la PGR o a la futura Fiscalía General de la Nación, que también ya está en la reforma constitucional, pero que en los transitorios dice que hasta que no haya el decreto del Congreso, que también ahí está congelado y que nos tiene también claro, en stand-by. Ahora, Víctor, ahorita hablamos de la Fiscalía Anticorrupción, que creo que es uno de los temas menos debatidos del sistema nacional. El TAE, convertido en Tribunal de Justicia Administrativa, ¿qué atribuciones tendría? Bueno, evidentemente algunas de las sanciones se van a originar en las contralorías, en los mismos municipios, en algunas entidades federativas, en donde estén, vamos a ir a las secretarías de Estado. Y de ahí ellos van a solicitar la sanción. Y la sanción, que puede ser desde causas no graves, administrativas, que ya conocemos de algunas internamente, ¿no? Algunas ya existían, ¿no? Que es algo que también hemos estado planteando en la tesis, de que la reforma es una reforma, vamos a decir, superficial, no es una reforma profunda. Aunque se hable de sabe cuántos tantos artículos, 7 leyes, al final es eso. Y en otras, cuando es gravedad, por ejemplo, hablamos de una amonestación pública y privada, pues son leves, ¿no? Y luego ya hablamos de suspensión, hablamos de hasta inhabilitación e incluso sanciones económicas. Esas, después de un procedimiento administrativo muchas veces interno, se van a solicitar que se ejecuten por este tribunal administrativo. A través del TAE. ¿El TAE va a seguir, digamos, autónomo del Poder Judicial o pasaría a ser parte del Poder Judicial? Como una sala más. No, bueno, a nivel federal se concibió igual con esa autonomía que tiene, no parte del Poder Judicial. Aquí creo yo que va a seguir el mismo esquema porque tendría que haber establecido desde la reforma constitucional. Entonces, para dejarlo en claro, si no se cambian a los magistrados del TAE, Armando García Estrada, Laurentino López, Alberto Barba, ¿serían los encargados de juzgar la corrupción y de pedir castigo a los corruptos? Efectivamente, eso es lo que abre, o sea, también hay que decirlo con esa claridad, así como está de mal hecha la reforma constitucional, que incluso tú y yo nos vimos un poco antes de la discusión. La realidad es que no esperemos mucho, porque evidentemente se impusieron estos grupos fácticos, muchos políticos que evidentemente tienen pues colusión con la corrupción para evitar primero la máxima publicidad de la 3 de 3, para que la gente nos comprenda completamente, mucha gente ya lo sabe, pero es la declaración patrimonial, la declaración de intereses y la declaración fiscal. Ahora nada más dicen, y metieron un recoveco ahí, que dicen que cuando haya problemas con los datos personales o riesgos de por la vida, cuando el Estado debe garantizar la seguridad jurídica de todo mundo, también de los servidores públicos. Entonces, eso es una excusa para no cumplir. Claro, y en el asunto, Víctor, del 3 de 3, que se ha discutido muchísimo, que fue, digamos, el centro del debate también de la presión de los ciudadanos en las últimas semanas, bueno, me contaba, y tú nos podrás decir mejor porque tú estabas en la Cámara, algún amigo periodista me contaba que muchos diputados y senadores ponían de excusa no presentar o no querer que se aprobara este 3 de 3 público, porque iban a tener conflictos personales con su esposa, con su familia, porque en realidad pues no eran muy claros en el sentido de su vida personal. ¿Qué argumentos se decían ahí en la Cámara? ¿Tú escuchabas ese tipo de argumentos? O sea, lo que a mí me queda claro es que la mayoría de la clase política y dentro del Congreso de la Unión, la mayoría tienen fortunas que no pueden sostener de manera justificada o de manera legal, lícita, porque ahí tenemos desde exgobernadores, exsecretarios de estados, diputados y senadores que lo han sido sabe cuántas veces, y en consecuencia definitivamente lo que yo sí llegué a escuchar comentarios de algunos compañeros que decían que muchos estaban listos para presentar su licencia al día siguiente si se aprobaba eso, porque evidentemente no pueden sostener esas fortunas. Ahora, el tema de poner excusas personales y familiares, yo creo que se tiene que legislar
vamos a decir, con temas generales, más allá de si esto me perjudica o me afecta. Lo que sí queda claro es, no se avanzó porque precisamente hay mucha gente que tiene cola que le pise. ¿Crees que el presidente vete? No creo, y con eso se va a comprobar. Vamos a hacer la lucha. Porque a mí cuando me dicen, es que ojalá el presidente vete, pero es como pensar que el presidente no estaba atento de las negociaciones. Claro. Pues es la bancada del presidente, pues la que aprobó esto, ¿no? Además, desafortunadamente, como tiene mayoría, sobre todo en la Cámara de Diputados, la mayoría de las hemos estado legislando como ventanilla de oficialidad de partes del presidente. Lo que se va a comprobar, pues es que el presidente es el principal que tiene conflictos de interés. Y al final de cuentas también tiene problemas para poder decir mi fortuna ha sido lícita. Claro. Entonces, él y toda, es más, en el gabinete solamente uno solo ha sido quien ha presentado su 3 de 3. Y hasta donde tengo entendido lo regañaron José Calzada, ¿no? José Fue Calzada, el ex gobernador de Querétaro. Querétaro. Ahora, ¿puede vetar 2 artículos y aprobar el resto o no? Sí puede. ¿Puede vetar parcialmente la ley? Sí, porque el veto son las observaciones. Técnicamente se llama observaciones a algunos artículos o toda. Pues. Y pasa el resto de la ley. Sí, porque ya se regresa el veto nada más y exclusivamente para discutir esa parte de las observaciones. Bien, vamos al corte, seguimos platicando con Víctor Sánchez, diputado federal de Movimiento Ciudadano. De la mañana con 55 minutos en la ciudad de Guadalajara, platicando esta mañana con Víctor Sánchez, él es diputado federal de Movimiento Ciudadano. Víctor, otro tema en el que has estado involucrado es esta comisión que se formó en el Congreso para analizar el caso Ayotzinapa, ¿no? Para ver las repercusiones. Y uno de los asuntos que quedaron ahí planteados tenía que ver con si los militares iban a estar dispuestos a abrir o no los cuarteles, que es algo que seguimos esperando todos los mexicanos, que los militares de alguna forma digan su versión y qué sucedió aquella noche, no a la PGR, sino sobre todo a los auditores externos e internos que se han involucrado en el tema. ¿Qué han respondido los militares en este asunto? Bueno, los militares evidentemente se han cerrado diciendo que ellos no debieron actuar, no podían actuar. Y lo que sí queda claro es que fueron meros espectadores en ese, que es una parte donde hemos dicho las responsabilidades por omisión, pero por otro lado sí hemos estado insistiendo al subprocurador Eber Betanzos, oiga, ¿y por qué no se ha investigado a profundidad? Porque la PGR tiene todas las facultades. No, es que sí hemos declarado a los militares, a los policías federales que estuvieron ahí, a los policías estatales. Sí, pero declarar no es nada más investigar, hay que investigar armas. El armamento se sometió a peritajes para determinar si no coinciden con los cascajos. Y comunicaciones también, ¿no? Hay elementos, por ejemplo, de teléfonos. Así es. De ese día que determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que no se ha investigado como una línea, ¿no? Para resolver el problema. Lo que nosotros hemos percibido es que no hay voluntad. Al contrario, hay una voluntad, hay todo para entorpecer la investigación hacia allá. Todo lo que apunte hacia los militares, todo lo que apunte hacia la Policía Federal y a los policías estatales que también estuvieron ahí inmersos en este grave problema, no lo han hecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que empujar vías legales y en ese sentido tendríamos, que es lo que estamos haciendo, presentar recursos, presentar escritos para que la PGR vaya hacia allá y si no quiere ir, acudir al Poder Judicial Federal vía amparo para que obligue a intervenir y revisar todas las comunicaciones que hubo de todas estas autoridades que fueron omisas, que de entrada la omisión implica una responsabilidad, pero que no se ha querido actuar. Claro. Ya pasó pues prácticamente 2 meses, ¿no? De que se fue el grupo interdisciplinario. 2 meses el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Y parece como que el caso está en una especie de stand-by, ¿no? En un limbo jurídico, no se avanza en algunas de las líneas que planteó la Comisión Interamericana en su momento y los expertos, y sin embargo vuelven a suceder casos muy similares y que implican digamos una conducta reprobable de parte de los policías, como por ejemplo lo que está sucediendo en Oaxaca. Y este es, Víctor Sánchez, un problema estructural, es decir, no hay policía capacitada en México para intervenir para resolver y no agravar problemas sociales como los que vimos en Oaxaca. O sea, es que la policía en este país y el sistema de justicia, empezando con los policías preventivos, siguiendo por las policías investigadoras, ministerios públicos, tienen un grave problema de capacitación en todos los sentidos, del uso de la fuerza, de temas de investigación. O sea, también decirlo con toda claridad. Cuando entramos al sistema que hoy le acabamos de dar, todavía reformamos hace una semana algunas leyes para que entrara el nuevo sistema de justicia penal cuando teníamos 8 años para hacerlo. Yo lo dije en la tribuna. Y solamente, dicho por el mismo CETEC, solamente la mitad de los estados estaban
O sea, solamente 4 estados estaban preparados al Sí. 100%. De ahí para allá, la mitad de los estados estaban a medias. Y había estados que con problemas gravísimos de capacitación y demás. Tenemos un grave problema y lo que hemos dicho en Ayotzinapa. Ayotzinapa debe de servir y debiera de haber servido ya para que se tomaran todas las medidas para que no vuelva a ocurrir una Ayotzinapa. Pero no se ha tomado nada porque Ni una la sola. PGR y el gobierno federal sigue en su macho diciendo tenemos que acreditar nuestra verdad histórica y ahí no se han cerrado, pero no han querido abrir nada para cambiar protocolos, para modificar investigaciones, para coordinar de una manera diferente y por eso estamos viendo lo que estamos Y bueno, en este momento es Oaxaca, pero fue ocurriendo. también Apatzingán en su momento. Es decir, Guerrero. después de lo que sucedió en Ayotzinapa ha habido 4 o 5 casos similares. Veracruz. Donde hay involucramiento de policías. Veracruz, ¿no? O sea, sigue habiendo un grave problema de impunidad y sobre todo de desaparición forzada. Ahí también tenemos un gran pendiente en el Cámara para crear la ley de desaparición forzada. Diputado federal Víctor Sánchez, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Enrique. Nosotros nos despedimos. Mañana platicamos aquí en este espacio sobre inundaciones, sobre las lluvias que ya están llegando a la zona metropolitana de Guadalajara con el director del CIAPA, Aristeo Mejía. Soy Enrique Tucen, nos escuchamos aquí mañana.